Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, como siempre con Mirko Lauer, y hoy nos acompaña Fernando Tuesta. Vamos a conversar sobre el nuevo gabinete. El día lunes le llamamos el gabinete misterioso, y el programa de hoy se llama Del gabinete misterioso al gabinete imposible, pensando en que cada día que pasa se van presentando más evidencias o sospechas o indicios de que ese gabinete que anunciaba o que han anunciado el carnal Barreto y el secretario de la Guardia Nacional, Max Hernández, como que en el camino no van apareciendo señales de que eso esté ocurriendo. Porque, y acabo de leer la columna de Mirko Lauer en la República hoy, que coincidimos mucho con la que yo también escribo el día de hoy, y usamos la misma palabra, los están meciendo a Max Hernández y al carnal Barreto, porque lo que uno ve es un gabinete que sigue en funciones, con el premier Aníbal Torres despotricando por todo lado. Hoy más tarde, a las 10:30, en Claro y Directo, voy a presentar una entrevista que le ha dado Aníbal Torres al jefe de los etnocaceristas, y que es, la verdad, espectacular por las cosas que dice, pero la verdad espeluznante. Y luego, en los nombramientos, uno va viendo que, porque lo que ha dicho Max Hernández es que va a haber un nuevo gabinete y que van a haber nuevos nombramientos en el sector público. Y nada de eso está ocurriendo. Ayer nos enteramos que el señor Condori, el censurado ministro de Salud, le han dado una chamba en el Ministerio de Salud como asesor en la Dirección de Redes Integradas en Salud Lima Este. Otro escándalo, en Torre Tagle, una institución que en este gobierno, la verdad, que está sufriendo mucho en su prestigio. El canciller César Landa hunde también su prestigio al proponer como embajadora en Oslo a la hermana del embajador que rechazaron en Estocolmo, y cuyo principal punto en el currículum, en su trayectoria de vida para ese cargo, es haber sido coordinadora de la campaña de Perú Libre en el año 2021 en Suecia. Yo tengo la sospecha que, así como Suecia rechazó al embajador que propuso el gobierno de Pedro Castillo, Noruega también le va a rechazar a esta embajadora, y es una ofensa a países con los cuales se puede obtener mucho. Y tercero, en SUNAS y OCIPTEL, el gobierno está maniobrando para que los concursos públicos que se realizaron, que había ganador, no sean declarados nulos, y se convoque a otros para poner a gente de Perú Libre. Y en cuanto al gabinete, pues ahí, como decimos, sigan dando un gabinete en funciones, y hoy va a haber un consejo de ministros, donde seguramente se van a sentar los ministros con el presidente y le van a preguntar: presidente, ¿qué es lo que hablaba usted con el cardenal y con el psicoanalista? Y Pedro Castillo, como siempre, tan pusilánime y cambiando de discurso según el auditor, va a decir: no, nada, ellos han interpretado lo que han querido interpretar. Y entonces hoy a las 4 de la tarde van a salir los ministros a decir: el presidente nos ha dicho que estamos sólidos como una roca, aquí nadie se mueve y no nos vamos. Con lo cual, la pregunta es: ¿están meciendo al sacerdote y al psicoanalista? Y en ese caso, creo que ya el presidente Castillo se juega los descuentos, porque ya cuántas oportunidades puede tener. ¿Cómo lo ven, compañeros? Fernando. A ver. Mira, yo creo que incluso más allá de las buenas voluntades, hay pues una serie de obstáculos y circunstancias que hace poco probable un gabinete de las características que se ha anunciado y para algunos deseado. Lo primero es que el presidente no controla todo. Lo segundo es que parece no tener deseo. Y cuando digo deseo es porque no está en cualquier circunstancia, está en una especial circunstancia en donde la espada de Damocles de la vacancia sigue pendiendo sobre su cabeza. Y entonces ese instinto de su supervivencia le hace que, en primer lugar, esto que probablemente anuncia o a través de Max Hernández se haya filtrado, se haya comunicado, no llegue necesariamente a buen puerto. Ya se ha dicho en innumerables oportunidades que el presidente dice pues sí a todos, ¿no? Y al final termina negando a su vez a todos y termina con más de lo mismo. Pero creo que esta suerte de gabinete imposible o no nato probablemente puede ser más perjudicial todavía para el presidente, ¿no? Un quinto gabinete en 9 meses es un parto del peor gobierno, ¿no? 9 meses que difícilmente uno puede encontrar en la historia republicana, ¿no? 9 meses de total inoperancia, de gobierno, asalto al Estado, pocas veces concentrado en tan poco tiempo.
Creo, a su vez, que el acuerdo nacional, alguno de ustedes probablemente ha asistido a alguna de sus sesiones, ahí hay pues una vasta y compleja representación entre gremios, instituciones, partidos algunos que ya no tienen bancadas, ¿no? Bancadas que no, probablemente no se sientan representadas en esos partidos, lo que no hace necesariamente un canal más amplio que la del Congreso, necesariamente digo. Y el tema del tiempo, ¿no? Mientras se conversa, mientras se convoca, mientras que se decide, la depredación del Estado es como el medio ambiente, pues, en Madre de Dios, ¿no? Es terrible, ¿no? La informalidad. Y ¿saben qué? Esta suerte de llegamos al Estado, pero por tiempo limitado, ¿no? Entonces hay que depredar lo más rápido posible, porque también es cierto que al elegido, al designado, lo pueden sacar por diferentes razones, ¿no? Muchos de ellos han pasado por el aparato del Estado en tan poco tiempo, ¿no? Pero, en resumen, creo que es hay escepticismo y legítimo escepticismo en relación a esta propuesta que busca, en parte, creo yo, dar una cierta salida, pero no es una salida que resuelva ya los problemas de fondo que son acumulados. Bueno, yo quisiera sumar un elemento que hace imposible al nuevo gabinete, ¿no? A los que ya ha dado Fernando y al que ha dado de manera Magusto. Y es que la vacancia ha pasado de manos de la derecha, incluso del liderazgo de la extrema derecha, ha pasado a manos de la izquierda, y de la izquierda oficialista y gubernamental. Es decir, creo que eso está en un estupendo artículo de Carlos Basombrío esta mañana en El Comercio, ¿no? La espada de Damocles de la vacancia que menciona Fernando está en manos de Cerrón y del ala izquierda del partido de gobierno. Entonces, en realidad, no hay nada que no pueda hacer. Ahora, es el mundo al revés, ¿no es cierto? Y me pregunto si en un momento de despecho al 100%, Cerrón decide y entrega sus votos a la derecha y a la extrema derecha y les dice: señores, procedan con la vacancia, aquí les entrego la votación de la que yo dispongo. ¿Esa derecha aceptaría la oferta y vacaría a Castillo? No sé si me permites, Augusto. Mira, este cambio, este enroque de la vacancia, ¿no?, en que usted señala entre derecha e izquierda, puede tener sentido en lo siguiente. Yo siempre he creído que, si bien es cierto, se muestran los dientes, hay un momento en que se ha dado cuenta que no es necesariamente viable morderse, porque allí se podrían ir por el camino no controlado de elecciones generales. Entonces la derecha creo que se ha dado cuenta que mejor así, mostrando los dientes, gritando, pero hasta ahí nada más. Y además porque si algo quisieran es que se vaya efectivamente Castillo, pero tampoco quieren a Dina Boluarte. En cambio, Cerrón sabe que por sucesión le toca a Dina Boluarte, y Dina Boluarte sí, para ellos probablemente sería mucho más vulnerable, y en el sentido vulnerable, en consecuencia, mucho más dependiente podría ser de Perú Libre. Y es por eso que ahora pueden arremeter en la vacancia sabiendo que el siguiente escalón es Dina Boluarte. En cambio, para la derecha era: se va a Castillo, se va a Dina Boluarte, se quedan en esta nueva versión de Merino, pero con arreglos, pero también se dan cuenta que eso puede llevar al despeñadero, ¿no? Entonces, no creo que la derecha haya necesariamente bajado, digamos, el estandarte de la vacancia, pero
Yo creo más es como asustar, presionar, ganar de todas maneras determinadas prebendas. Hemos dicho varias veces también que entre Ejecutivo y Parlamento hay intereses cruzados, ¿no? Sobre todo del lado antirreformista. Ya, pero en la relación del Congreso con el gobierno es evidente que quieren llevar la fiesta en paz y que Vladimir Cerrón quiere ver cómo alarga estas cosas. Es un clásico, es lo que ocurre en Argentina, donde hay un presidente, Fernández, que no tiene la fuerza ni nada, y hay una vicepresidenta, Cristina, viuda de Kirchner, que lo critica todo el día, pero no tanto, porque quiere medrar del Estado con los puestos públicos para ocupar políticamente y poner a su gente. Igual acá. Cerrón necesita a Castillo ahí como pelele para ir llenando el espacio con toda su gente en los cargos públicos para la elección que viene. Y Castillo deambula por ahí y recibe apoyo. Y entonces por ahí Congreso y gobierno no pasa nada. Lo que pasa es que creo que la calle se va a calentar mucho más rápido de lo que se piensa, porque los precios están subiendo, porque lo de Putin va para muy, muy largo, y el gobierno no está manejando las cosas. Y ya este es un gabinete que en ningún espacio funciona. La Cancillería parecía que era un espacio. Miren, Landa con lo que ha hecho no genera ninguna confianza. Y era uno de los voceados como primer ministro. Con esto ni da vainas. El ministro de Economía, que daba alguna señal de manejo prudente, es como un arquero, Fernando, me vas a entender, mano de mantequilla. Le disparan cualquier bola y se le pasa la mano, le dispara a la ministra Betsy Chávez, el de salud, toda, no para absolutamente nada. Este gobierno está descalabrado y no va a avanzar mucho, y la calle se va a molestar y se va a acabar tumbando al gobierno y al Congreso, para sorpresa de los dos que creen que pueden durar mucho más. Y creo que ese va a ser el final de esto, que va a ser incluso más violento de lo que uno puede pensar. ¿Y eso que tú mencionas va a ocurrir antes o después de las elecciones regional parlamentarias, regional municipales? Yo no tengo idea, porque cómo la calle reacciona uno nunca sabe. Reacciona porque el toque de queda indignó a todos y salieron a las calles. Y la calle tiene sus resortes que a veces son difíciles de comprender. Uno puede, creo, prever que esto va a estallar, no cuándo, ni por qué. Es un problema también del tiempo, ¿no? En relación a lo que ha agregado Mirko sobre las elecciones. Porque definitivamente las elecciones mal que bien canalizan pues intereses, expectativas. Y estamos hablando no de elecciones generales, estamos hablando de elecciones regionales y municipales, donde se van a elegir más de 14,000 cargos, en donde es apetecible también el gobierno regional. Los municipios provinciales y distritales, que tienen, ustedes saben, transferencias como nunca antes han tenido. Entonces, allí, en cada una de las regiones, particularmente en aquellas que son explosivas, delicadas, se nutren de candidatos que van a ir a ofrecer, o en algunos casos, y ya peligrosamente, digamos en paralelo, creo que no estamos viendo justamente esa parte de lo peligroso que es este tipo de elecciones en cuanto a resultados, ¿no? Porque ahí hay una desconexión de lo nacional enorme, ¿no? Y allí las candidaturas mercantilistas, informales, mafias, se presentan ya casi sin límites. Entonces, estos estallidos sociales, creo que para que tengan potencia y de alguna manera efecto, hay un tiempo de acá hasta julio, agosto. Pasado eso, creo que se canalizan muchos, ¿eh? Y hemos visto muchos de esos, además, que han estado en protestas sociales, que han sido candidatos o apoyando candidatos. Habría que ver un poco los términos, los tiempos, sobre todo, en estos dos carriles. Fernando, si me permites, a lo que planteaba Mirko sobre las elecciones, ¿sabes qué es lo que también creo que por qué el Congreso y los partidos no quieren empujar la vacancia? Es porque no están listos. Ni Acuña en APP, ni el fujimorismo con Keiko, ni López Aliaga sienten que la elección o Acción Popular, que tiene un ensayo
nada adentro complicada, no si, o la izquierda, que está tan desprestigiada ahora, todos dicen una elección el año 2022 al final, o 2023, me agarra sin la capacidad, necesito más tiempo para prepararme y preparar listo para el 2026. Entonces, ellos quieren aguantar la cosa, pero no les va a durar. Bueno, Augusto, pero ¿se están preparando? ¿Alguien está mirando fuera de Cerrón en dirección de octubre, por lo menos? Miren, ustedes saben, concuerdo contigo, Augusto, los partidos no están preparados para el 22. Ahora imagínate una nueva posterior, los agarra, además, sin posibilidades de tener mínimamente representación. Todos son invitados. Miren, en mayo son las elecciones internas. En mayo. ¿Qué han hecho? Salvo, creo que ha sido Somos Perú, es el único partido que va a presentar listas en todas las regiones. Ojo, regiones, no hablo alcaldías provinciales y distritales, ¿eh? Y ahí va a haber un gran problema que hace por lo menos 2 años trato de advertir y que está pasando, digamos, sin mirar. Van a haber distritos, y disculpen que vea esto, pero me parece importante, va a haber distritos y provincias donde no van a haber candidatos, porque esta es la primera elección donde no van a haber listas locales, provinciales y distritales, porque los partidos no pueden llenar, no tienen ni siquiera posibilidad de colocar candidatos y los movimientos regionales tampoco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Indirectamente, muchos de los alcaldes van a prorrogar su mandato. Van a haber elecciones complementarias al siguiente año, pero puede que tampoco se presente, porque los partidos no pueden considerar interesante determinadas provincias y distritos. Ahí se va a acumular un descontento enorme, porque hay gente que quiere cambiar a sus alcaldes. Y sin embargo, porque nadie se presenta, en fin, y porque no pueden armar listas ahora locales, sino depender de partidos y movimientos regionales, ¿no? Entonces, ¿pero por qué hablan con tanta distancia a octubre? Yo creo que el problema está más pronto. A lo que Mirko planteaba, creo que estamos hablando de junio, mayo, los precios están subiendo, el gobierno va muy mal, sigue nombrando ese nombramiento de la hermana del que vetaron en Suecia, en Noruega. No sé si vieron ayer en la televisión a una señora Margot Palacios, congresista de Perú Libre, que ha presentado un proyecto de reforma constitucional, a la prepo, sin vaina, sin referéndum, como sea. Y yo viéndola ayer en la televisión, que estaba con Mávila Huertas, la verdad que me veía con mucha pena esta señora, porque no se me hacía parecer, me hacía recordar a una de las chicas Manson, ¿no? O a una, estas ideologizadas de Sendero que hablan, que no le entran, no hay argumentos, con una visión del mundo, y creen que tienen que apurarse a hacer la revolución, y el presidente del Consejo de Ministros sigue hablando por todo el país de la reforma, de la revolución, de lo que se viene en camino, y aprovechando quieren meter la reforma total en estos días, y el país parado con las minas en Cuajone, en Las Bambas, y con el gobierno promoviendo esos conflictos. Esto yo creo que las elecciones de octubre es el muy largo plazo. Esto se va a explotar mayo, junio, y con los precios subiendo a todo dar, esto va mal. Pero justamente lo que precisaba era que todavía hay espacio, por lo menos hasta agosto, y donde efectivamente podría estallar. Digo que a partir de ese mes probablemente se canalicen, y con esto que canalizar no quiere decir que desaparecen los conflictos. No, yo creo también que esto ya había... Perdona la interrupción, Fernando. Se canalicen hacia lo electoral. Hacia lo electoral, pero a partir de agosto. De acá hasta agosto es el largo plazo, ¿no? En el ámbito peruano. Y efectivamente, el tema es que este empate, este bloqueo entre ambos, es como una olla a presión. Lo único que está haciendo es recalentar más, y el factor ciudadanía movilizada y protestas sociales es la que puede marcar en forma definitiva las salidas, cualquiera de esta fuera, y ese es el problema. Esta de cualquiera fuera puede ser, digamos, una ordenada, como puede ser también el despelote con estos discursos populistas que ya lo conocemos y que son sumamente preocupantes. Ahora, para usar una de esas metáforas que tanto le gustan a Augusto, y tengo la impresión que también a ti, Fernando, pareciera pues que ante el empate que tú acabas de poner sobre la mesa,
se estaría necesitando un referee un poco más enérgico que el acuerdo nacional y un cardenalato de provincia, ¿no? No sé, Augusto, tú qué piensas, pero a mí me da la impresión que acá efectivamente, en razón de lo que pregunta Mirko, necesitas por parte de estos suerte de árbitros una mayor energía, ¿no? Y hablando de árbitros y en el fútbol, todos esos árbitros que no se dejan manipular, ¿no? Esos árbitros que no dejan ni siquiera que le hables, que direcciona y que todo el mundo lo respeta, ¿no? Necesita no solamente la idea de vamos a apaciguar, ¿no? Vamos a que todos se pongan de acuerdo, que está bien, no es lírico, sino se necesita firmeza, ¿no? El momento además lo exige. Pero además de árbitro necesitas un presidente que pueda encauzar el desorden y pueda ordenarlo. Y yo creo que nunca hemos tenido un presidente tan inepto. Uno puede discrepar con presidentes, estar a favor, en contra de, no sé, Toledo, Alan García, Kuczynski, Fujimori, etcétera, pero era gente que podía ver una situación, cómo la manejaba, etcétera. Nunca hemos tenido una persona tan inepta en el cargo de presidente, y yo creo que ese es el problema. Y el problema, más allá de gabinetes, es Pedro Castillo. Él es el que tiene que irse cuanto antes, porque el país se está yendo al abismo con el señor Castillo, que ni siquiera llega a entender, creo, lo que está pasando. Y entonces todo se aprovecha. Habla una cosa, el señor Cerrón hace lo que quiere, y es una persona que deambula por la presidencia con sombrero o sin sombrero, y eso es lo que está pasando. El problema es Pedro Castillo, que es una persona muy poco preparada, y no ha querido ni siquiera, no ha tenido vocación de aprender, y lo que no ha hecho 9 meses ya no lo va a hacer. Yo ya creo que es inviable el presidente Castillo. Él es el que tiene que irse cuanto antes, aunque dé pena, aunque no da para más esto. Creo, además, que antes era todavía un personaje por descubrir. Recordarán ustedes que sus silencios daba la idea de que quizá detrás de eso había una persona que medía los tiempos, etcétera, ¿no? A los 9 meses ya casi se le conoce todo. No tiene más que mostrar. Es un perfil ya totalmente dibujado, ¿no? Ya es como en la ópera de Brecht, de Dos por Medio, en que la gente le pregunta a Jenny, la novia de los piratas, por qué no hablaba, por qué no decía, por qué no opinaba, y al final ella revela y dice, mi secreto era el silencio. Claro. No hay más secretos. No, esperando a Godot, y no sé, ¿qué esperamos? ¿Puede algo cambiar? Yo creo que no va a cambiar nada. Mira, y la ilusión que tenía la izquierda de que había encontrado al autóctono y salvaje, como diría Chocano, al no contactado, fuera del capitalismo, y que iba a traer la ruralidad a las decisiones en el meollo del poder, eso no va para ningún lado. Hay un enamoramiento de la procedencia, ¿no? Y hay un desapego sobre el desempeño, ¿no? Entonces, la procedencia es lo importante. El desempeño se puede arreglar, ¿no? Se puede mitigar, se puede pasar por alto. Lo importante es la procedencia. Y hay algo que realmente es un gravísimo error, que es permitir lo que tenemos por delante. Ahora, las salidas, que es lo que mucho se está discutiendo en estos tiempos, son complejas y no son claras, porque van a depender de una serie de factores en un país evidentemente polarizado, en un país fragmentado, en un país informal, en un país difícil también de gobernar, ¿no? Entonces, creo que, no hay salidas claras. Entonces, cuando tú dices, Augusto, que él renuncie, entonces, claro, lo que viene es Dina Boluarte, no hay más. Pero el otro problema es el Parlamento. El Parlamento ha permitido también que Castillo esté y estemos como en este momento el país lo sufre. Porque no hizo el control político que debía hacer. Hoy deberían estar llevando al ministro de Salud y al canciller para decirle por qué has nombrado a Condori, por qué has nombrado esto, y te censuro, te interpelo y te censuro y te voto. Así es. No lo han hecho. Así es. Ya vamos cerrando. Bueno, creo que ya, no sé, ¿alguien quiere agregar algo? Solamente, entonces, ¿algo más? No. Solamente 2 anuncios. Uno primero,
una noticia de último minuto que es de interés, no sé si tiene que ver con el programa, pero tiene que ver, pero se acaba de producir en la Embajada del Perú en Washington un tiroteo. Y en el tiroteo ha habido, no son conocidas las causas, pero cuando a la policía le han preguntado, los periodistas han dicho, hablen con el servicio secreto. Esto no es un tema de la policía. Ya va a haber más información hoy día según en la página web de la República. Y lo otro, algo más importante todavía, es lo siguiente. Con la distribución de Pruni, la República presenta la colección Mitología Clásica. Conoce los principales relatos acerca de los héroes y dioses de Occidente. La primera entrega, Prometeo, el fuego insumiso. Primera entrega este lunes 25 a solo 9.90 soles en tu kiosco y en www.pruni.pe. Eso es todo. Nos vemos entonces. Hemos pasado de tiroteo a Prometeo, pero bueno. Así es, todo sirve. Saludos, Augusto. Bien, gracias, Fernando. Chao, Mirko. Nos vemos el viernes a las 8:20 de la mañana, aquí en 4D en LR+. Chao, chao. Chao, gracias.